Vale, pues si quieres, Pepa, que ya son -25, ya llevamos los 5 minutitos de rigor. Yo soy Bien, Macu de Acerca Comunicación, la agencia que participa con la Fundación Dani y Nina Caraso. Y tenemos por aquí a Pepa, que es la directora de la línea de arte ciudadano de la Fundación, y a Soledad, que forma parte de Run Run, que estará especialmente llevando Arte por Venir. Entonces, Pepa nos va a hablar un poquito de la Fundación y Soledad de lo que es la convocatoria de Run Run específicamente, así que cuando queráis. muy bien, muchas gracias, Macu. Y nada, bienvenidas a todas y a todos. Bueno, estamos encantadas de recibiros aquí en este aula virtual en la que podremos, espero, contestar a vuestras dudas, a vuestras preguntas. Y bueno, para empezar, quería daros las gracias por interesaros por esta convocatoria que es ya la segunda edición y es una convocatoria eh, muy mimada por la Fundación Caraso. Nos parece muy importante esta ayuda que podemos prestar a algunos artistas y con el tiempo, como haremos convocatorias todos los años, pues al final serán muchos los artistas que formarán parte de esta comunidad, ¿no?, de Arte por Venir. Entonces, os cuento por si alguno no conoce, voy a hablar nada, 5 minutos y luego os dejo con Soledad. Os voy a contar un poco lo que es la Fundación Dalina Caraso y por qué nos metimos en o sea, por qué se nos ocurrió este programa de Arte por Venir. La fundación es una fundación privada, familiar, que se llama Grant Making, o sea que damos subvenciones y ayudas a proyectos culturales. O sea, trabajamos en dos temáticas. La que dirijo yo, que es de arte ciudadano, entendiendo el arte como una herramienta de motor social y de cambio social. Y por otra parte, la alimentación sostenible, que es la alimentación y no solamente la alimentación, sino también pues, el cuidado de los ecosistemas, etcétera. Entonces, esta familia, bueno, heredó un dinero el padre era un empresario y estaban interesados los padres de la heredera en estas dos temáticas y por eso ella decidió montar esta fundación. Y ya llevamos 10 años en España y 15 años en Francia y actuamos en estos dos países fundamentalmente. Por eso la convocatoria habla de artistas que residan en España, ¿vale? O que tengan, sí, vamos, que residan en España, que hagan su actividad aquí. Entonces, nosotros dentro de la parte de arte ciudadano, que es en la que se engloba esta convocatoria, trabajamos bueno, en cuatro grandes programas. Uno es el arte dentro del sistema educativo, el arte de manera transversal en la educación, porque creemos que, bueno, para nosotros es como nuestro programa pues casi el más importante, ¿no? Porque realmente llegamos a los ciudadanos del mañana y estamos viendo, comprobando la importancia del arte para crear seres humanos, pues eh, que sean pues críticos, o sea, que tengan ese espíritu crítico y que también puedan disfrutar, ¿no?, de las posibilidades que da el arte pues para ayudarnos a comprender el mundo. Por otro lado, también tenemos otra línea que es arte y democracia cultural. Trabajamos mucho con la mediación cultural, intentando que los mediadores culturales bueno, sean una profesión más reconocida. eh, la mediación cultural como también vista desde un lugar pues, contemporáneo, ¿no?, de ayuda a la participación ciudadana real, no solamente de ir a ver un acto cultural, sino realmente de participar y crear incluso el acto cultural, con lo cual esa es una línea muy importante. Trabajamos con distintas instituciones, etcétera. Otra línea es arte, ciencia y sociedad. En esta línea nos parecía muy importante el reconocimiento de que los saberes, cuando son disciplinas distintas, pero que pueden unirse e ir
más allá en el conocimiento y en la transmisión de este conocimiento, y entonces por eso trabajamos con artistas y científicos. Tenemos, bueno, varias convocatorias en ese tema también. Y, y siempre está la palabra sociedad en algún momento, en este caso arte, ciencia y sociedad, porque no solamente son los artistas y científicos trabajando como en su laboratorio o en su taller artístico, sino también cómo implican a la sociedad en sus procesos o en sus reflexiones, ¿no? También sacando del acervo popular también los saberes y los aprendizajes. Entonces, y ya la última línea que teníamos era la de artista, que tenemos, la de artista ciudadano. Entonces, en esta línea, en Francia ya llevaban tiempo trabajando con muchas instituciones culturales para ayudar, que ayudaban a los artistas, y aquí en España veíamos que había que se necesitaba más como el apoyo al artista directamente. Entonces, al artista, pero para que lleve a cabo proyectos, para que pueda trabajar de manera un poco más calmada en idear. En idear cosas y entonces en un principio teníamos un premio, pero eso ha derivado en esta convocatoria que creemos que es más interesante, que es la convocatoria, bueno, lo que llamamos Arte por Venir, que ahora mismo además consta de dos patas. Una pata es la de estas ayudas, ¿no? Esta convocatoria de la que estamos hablando hoy, y otra parte que es de residencias, residencias Arte por Venir, que también está ligado a que hoy abrimos un espacio en Madrid, bueno, en un mes, y que tiene unas residencias, con lo cual, bueno, tenemos la oportunidad también de trabajar en directo con artistas que vengan a ser residentes de este lugar que se llama Infinito Delicias. Entonces, Arte por Venir ha nacido con la idea de, bueno, de ayudar a que los artistas tengan un espacio, un momento, o sea, es darles un tiempo para ayudarles a crear un proyecto, a idearlo. No hace falta tampoco que llegue a hacerse una visibilización como física, digamos, sino realmente queremos pues ayudarles a que que puedan trabajar en esos procesos de manera un poco más tranquila, que tengan un poco más de tiempo para esa reflexión, y además no solamente eso, sino también ayudarles a que a través de expertos, poniéndoles a estas expertas, en este caso, a que les acompañen en este proceso. Entonces, por una parte, es un año durante el que pues hay ahora os contará bien Soledad, en las que hay una dotación económica, pero también hay un acompañamiento, y por eso para para esta convocatoria lo más importante ha sido pues encontrar a las personas que podían acompañar a estos artistas, y estamos súper contentas de trabajar con tres personas. Bueno, fundamentalmente están dos de ellas, o sea, trabajamos con Anne Rodríguez, pero que está más en la parte de residencias, aunque también aquí con Soledad, que ahora ella se presenta y os cuenta bien. Bueno, igual puedes contar un poco, Soledad, de dónde vienes. Y luego con Violeta Janeiro, que también está con Soledad, bueno, se reparten un poco el trabajo de Arte por Venir, el acompañamiento a los artistas. Entonces tenemos como, bueno, de verdad, las tres personas que son, vamos, que su conocimiento del medio, también su valía personal está siendo, bueno, importantísimo para lo que es el poder ayudar, porque a los artistas a sacar adelante sus proyectos, pero no solamente eso, sino también pues a intentar encontrar cómo pues establecer como links con cosas que puedan ayudarles bueno, a sacar, a crecer, ¿no? A hacer crecer sus proyectos. Entonces, bueno, ya os contaré ahora bien, pero es para nosotras muy emocionante la fundación el tener esta oportunidad de estar más cerca de las y los artistas y de sus proyectos. Y por eso, bueno, espero bueno, estamos aquí para todo lo que necesitéis en cuanto a dudas que tengáis, pero yo creo que hemos intentado también hacer una convocatoria bastante sencilla para no
molestar demasiado, porque nuestras convocatorias en general tenemos varias dentro de Arte Ciudadano y son un poquito complejas, diría yo, pero bueno, porque lo necesitan. Y en esta, en cambio, hemos querido hacer algo un poquito más sencillo en el sentido de que, bueno, se propone un proyecto con una serie de caracteres, pero tampoco es enorme, con un PDF pequeño, con una relatoría de tu currículum y demás, pero sin ir un poco más allá y en cambio más adelante, o sea, se hace una primera selección y a partir de ahí ya se pide un proyecto un poco más específico y ahí hay un pago a estas personas que ojalá sean muchas de vosotras lleguéis a ese momento y para realmente hacer un proyecto y que no sea mucha pérdida de tiempo para las personas que no llegan hasta allí. Bueno, no me enrollo más. Yo en un momento dado tendré que salir, pero cualquier pregunta dirigida a la fundación, luego volveré y estaré, vamos, disponible para vamos, cualquier duda que surja, aunque me imagino que las que surgirán son más de la convocatoria y Soledad tiene toda la información. Pero bueno, nada, quería dar las gracias a Macu y a Cristina, que también está de Acerca Comunicación, y sobre todo a Soledad y por estar con nosotras en este programa tan importante para la Fundación y yo creo que para el contexto en general artístico. Así que nada, muchas gracias de verdad a todas por estar aquí y empezamos. Muchas gracias, Pepa. Pues Soledad, si quieres compartir Sí, bueno, yo, la presentación que tenías y tal. yo iba, o sea, iba a agradecer, o sea, agradecer como el reconocimiento y también el proyecto en sí mismo, ¿no? La existencia del proyecto, porque, bueno, yo llevo ya 20 años, más de 20 años trabajando en el mundo del arte, acompañando procesos artísticos como comisaria, programadora, y una de las cosas que yo creo que es importante y que es importante también reconocer y poner en valor de este programa y que lo diferencia de muchos otros programas que puede haber de ayudas o de becas, es la existencia del programa de acompañamiento. Muchas veces como artistas o como creadoras, ¿no? O como colectivos, uno de los grandes retos a los que se enfrentan o que han compartido o que nos han compartido es la necesidad de mantener una conversación, ¿no? Que muchas veces las ayudas te llegan con el deseo de que produzcas una pieza, la entregues en una exposición y entre medio hay un proceso que muchas veces es solitario, que necesita de momentos de reflexión, de apoyo y que yo creo que eso que apuntaba Pepa como una de las grandes necesidades que la Fundación identificó, yo creo que está ahí presente, ¿no? Y también ese tipo de práctica, una práctica que conecta y que nos ayuda en ese arte por venir, ¿no? A pensar también esa sociedad por venir, esos grandes retos a los que nos enfrentamos. Y ahora, si os parece, ya paso a una presentación que básicamente lo que yo quiero hacer es seguir un poco las bases de la convocatoria para ir repasando los aspectos que son más importantes y luego espero ser rápida, no más de 10-15 minutos, para poder abrir todas las preguntas y contestar a todas las dudas y a todas las cuestiones que os van surgiendo, porque yo ya estoy segura que las bases os las habéis leído, pero bueno, siempre leerlas en colectivo genera otro espacio de posibilidad y otra voz siempre te ayuda a entenderlas un poquito mejor. Así que sin más dilación voy a compartir la pantalla y os voy contando. Bueno, la cosa más importante de la convocatoria es que está abierta y que se cierra el 10 de noviembre a las 23:59. El acceso se hace a través de la plataforma que está en las propias bases, pero bueno, ahora llegaremos hasta allí, pero simplemente que es hasta el 10 de noviembre. El 10 de noviembre, a lo largo de todo el día, será el último día para presentarse. Después, a ver, espera, voy a tener que... Aquí. ¿Qué ofrece el programa? Es algo que ya ha apuntado Pepa, pero es apoyo financiero, 20.000 euros para personas físicas o personas que se presentan a modo individual y 25.000 euros en el caso de los colectivos. Un poquito más adelante definimos aquello que son los colectivos, ¿no? Es un programa de acompañamiento sostenido a lo largo de un año entre mayo de 2026, que es el proceso se inicia ahora, el 10 de noviembre, y luego os explicaré también un poco las fases. Se termina la primera fase de solicitud, pero también, como ha apuntado Pepa, somos conscientes de que presentar dosieres, proyectos, hacer memorias es una cosa que es trabajosa y en respeto un poco a esa actividad
de artista, ¿no? Y de poder generar un espacio y una forma de trabajar más cuidada, una de las cosas que queríamos hacer es que la convocatoria no fuera muy difícil y no fuera muy trabajosa. Entonces, cuando, bueno, pues Pepa y su equipo se sentaron a diseñarla, pensaron en dos fases. Una primera fase en la que hay que presentar un concepto, una idea, que se presenta con un dossier, que luego vemos las características, y otra segunda fase que es ya con un dossier más elaborado, pero que hay una remuneración económica a ese trabajo realizado. Por eso la convocatoria también se extiende durante más tiempo y el inicio del programa de ayudas es en mayo de 2026. Luego, además de ese programa de ayuda, o sea, programa de acompañamiento y el apoyo financiero, también una de las cosas que es importante dentro del propio programa de ayudas es encontrar 3 momentos para visibilizar el proceso de trabajo. Pepa ha apuntado antes que la Fundación no espera una producción final, no espera una obra terminada, espera acompañar, que puede ser desde el inicio, diferentes fases de los procesos de trabajo, desde la conceptualización hasta la terminación. Hay momentos que puede ser que necesitéis la ayuda para terminar un proyecto, también es posible. Pero durante ese año de trabajo hay que buscar 3 momentos para visibilizar ese proceso, 3 momentos que sean públicos. No hay una forma establecida, no tienen que ser exposiciones, no tienen que ser performance, pueden ser presentaciones, talleres, trabajos de grupo. Todo eso está abierto, pero sí que haya 3 momentos en los que ese proceso de trabajo sea abierto y se comparta con un grupo de personas. Y una de esas actividades, que ya os lo cuento luego, es la presentación final que se hace en Infinito Delicias. En este caso será en mayo de 2027. Parece ya que hablamos como de un futuro muy lejano, ¿no? Y luego, además de todas estas cosas, hay un programa de comunicación o hay un ejercicio desde la propia fundación de apoyar esos proyectos a través de una amplificación que se trabaja en función de las necesidades de cada proyecto y en función de lo que vaya ocurriendo. Con lo cual yo creo que estas 4 patas, que es el apoyo financiero, el programa de acompañamiento, un programa de visibilización y un programa de amplificación, son las 4 características que definen el programa de ayudas de Arte por Venir y que yo creo que son muy intrínsecas a la filosofía de la Fundación y a cómo se ha pensado este programa de ayudas. ¿Cuáles son los objetivos de la convocatoria? Pues algo en lo que hemos insistido, el poder cuidar y apoyar procesos de trabajo, generar esos espacios de diálogo que se abren al hacer los momentos públicos, pero también en relación a otros colectivos, a otras asociaciones, en esa idea que tanto insistía Pepa y que yo creo que es muy importante de un arte ciudadano. Y la idea o el objetivo de crear un tejido o comunidad que nos ayude pues, a mostrar, a visibilizar y que la experiencia artística o que la propia práctica artística esté en el centro de nuestras vidas, ¿no? De nuestra forma de existir, de habitar el mundo. ¿A quién va dirigido? Y esto es muy importante. Va dirigido a artistas y colectivos artísticos que desarrollen su actividad en cualquier disciplina. No tiene, puede ser un músico, por ejemplo, tenemos un buzón que luego también os compartiré el correo en el que nos podéis compartir si tenéis otras ayudas. Y muchas veces nos preguntan, ¿puede ser una persona que se dedica a la música? Pues sí. Lo que importa es que sean artistas y colectivos artísticos que lo que presenten sea un proyecto artístico, es decir, no es tanto para interpretar una partitura, sino para igual iniciar un proceso de creación en torno a la música. Las candidaturas, además, deben acreditar una trayectoria que demuestre su capacidad para la realización de las propuestas. ¿Quiere decir que no se puede presentar un artista que está empezando? No, eso no quiere decir. Quiere decir que hay una capacidad, o sea, el probar, y eso ya sería en la segunda fase, que ese proyecto se puede llevar a cabo. Y también se valorará, aunque es cierto que una trayectoria pues ayuda en el sentido de que se valorará que cada artista de la selección haya trabajado anteriormente con los temas en los que propone la propuesta. Es decir, que se pueda valorar que es una propuesta sólida y que se va a llevar a cabo. Yo creo que eso es importante y aquí en algún momento si Pepa quiere matizar o encantada. Luego, ¿qué tipo de proyecto estamos pensando? Proyectos artísticos que ha explicado antes Pepa, que entienden la práctica artística como un motor de ciudadanía, es decir, que están enraizados, que están situados, que existen en un contexto y que forman parte de esa comunidad o que en ese hacer hay un pensar o en un repercutir en la sociedad.
Y de eso es que estén enfocados a crear horizontes más justos e inclusivos y que resuenen luego con algunas de las 4 temáticas fundamentales, que es arte y educación, arte y democracia cultural, arte, ciencia y sociedad, arte y alimentación sostenible, que son las líneas que antes os ha presentado Pepa y que son las líneas fundamentales que atraviesan los proyectos artísticos de la Fundación. Sí, Pepa, querías... aquí por apuntar una cosa, es verdad que no es que sean proyectos que tengan que ir exactamente, o sea, porque igual veréis un montón de proyectos en nuestra página web, no hace falta ajustarse a lo que se supone que es, vamos, lo que nosotros hacemos, no es que realmente esto es otro tipo de programa, entonces sí que es verdad que son los temas que más nos interesan, entonces es mejor contarlo, pero no es exclusivo. Está bien contarlo y luego es muy importante lo que ha dicho, yo creo, lo que has dicho, Soledad, de no de interpretar una partitura. El año pasado también apareció, o sea, venían muchos proyectos que eran como nosotros tenemos ya no sé, obra de teatro y la queremos contar, además la hemos hecho en Valencia y queremos llevarla a Sevilla. Pues no, eso ya no es tanto como de representar algo, sino de realmente pararse a pensar en qué es lo siguiente, ¿no? Siempre pensando que vuestros procesos nos llevan a imaginar futuros más inclusivos y futuros más esperanzadores de cara pues, a todos los retos, ¿no? que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Ya está, perdón. No, sí, además así es mucho más, ¿no? Como que yo creo que es una conversación es mucho más ágil de seguir muchas veces que un monólogo. Y luego, ¿quién puede participar? Pues artistas y colectivos artísticos, insisto en que desarrollen su actividad en cualquier disciplina, en cualquier momento de su trayectoria, y esa es una pregunta que nos han hecho muchas veces, ¿no? Como puede ser, da igual la edad, pues sí, mientras que tengas 18 años y puedas ejercer con responsabilidad tu actividad, da igual que tengas 90 años. De hecho, una de las personas seleccionadas en la convocatoria anterior fue Miralda, que es una artista pues, que ya tiene una cierta edad y una cierta trayectoria, de nacionalidad española o residentes en España. Es decir, o sea, y ahí sí que, aunque sea un colectivo, sí que hay que tener el permiso de residencia. En el caso del colectivo, por lo menos la persona que sea la representante del colectivo tiene que tener ese permiso de residencia en España. Entonces, los requisitos son ser persona física, mayor de 18 años y de nacionalidad española o tener la residencia en España acreditada en la fecha de presentación de la solicitud, es decir, como muy tarde el 10 de noviembre. Y es todos los miembros del colectivo, insistimos en lo de la edad, tienen que ser mayores de 18 años y no se pueden presentar personas jurídicas, empresas, entidades o instituciones. En el caso de que un colectivo tenga una forma jurídica, si se quisieran presentar a la beca o a la ayuda con un proyecto artístico, se podrían presentar como un colectivo de personas físicas. Y aquí entramos en las fechas y las fases de la convocatoria. La primera fase se abrió el 6 de octubre y se cierra el 10 de noviembre. ¿Cuál es la documentación requerida? Y esto es lo que comentaba Pepa. Un resumen de la propuesta, máximo 2.500 caracteres. Es un texto muy breve en el que en el que se presente cuál es la idea, cuál es el proyecto y se complementa con un documento PDF que contenga un máximo de 5 páginas con referencias adicionales al proyecto presentado. Eso es importante también porque este dossier en principio complementa al proyecto. No es un portfolio en el que se presente una super trayectoria o 50 imágenes con 80 links a otros proyectos. En esta primera fase lo que queremos es que nos compartáis esa intuición, ese proyecto que está en curso o esa idea que queréis desarrollar. Y luego una biografía o una declaración de intenciones que tenga máximo 600 caracteres, que son unas 120 palabras o 1.000 caracteres en el caso de colectivos. Esto es la documentación de la primera fase. ¿Había alguien? Es que me había parecido escuchar algo. Luego, de esta primera fase, que se cierra el 10 de noviembre, se seleccionará un máximo de 24 finalistas.
y esas personas serán notificadas antes del 15 de enero de 2026. Es decir, entre el 10 de noviembre al 15 de enero habrá un proceso de selección, habrá un proceso de validación y selección de las candidaturas y se elegirán 24 propuestas finalistas y se les invitará a presentar una propuesta más desarrollada antes del 2 de febrero de 2026. ¿Qué se va a pedir en esa propuesta? Pues ahí ya llega el dossier. Es decir, un dossier del proyecto que incluya las diferentes fases de investigación y producción, una memoria presupuestaria, es decir, un presupuesto y un calendario de trabajo. Ha habido también muchas preguntas a lo largo de todo este proceso sobre los honorarios. Por ejemplo, nosotros o la Fundación recomienda que haya un porcentaje de honorarios de un mínimo del 30%, también para reconocer ese trabajo que es el trabajo del artista, ¿no? Que muchas veces en los procesos artísticos se tiene la tentación de repartir y de gastar en producción, pero en este caso, como también muchas veces, o sea, es importante o para la Fundación es importante que se reconozca ese trabajo de pensar, de conceptualizar, del tiempo que se le dedica. Y luego, en la descripción de las líneas de trabajo y las metodologías, es decir, cómo vamos a desarrollar ese proyecto, qué redes vamos a poner en acción o qué redes vamos a empacar en ese proyecto y ideas sobre posibles formatos de presentación, amplificación o mediación. Es decir, si hacemos 3 actividades a lo largo del año que dura la ayuda, o cómo nos imaginamos, que puede ser una intuición, pero cómo nos imaginamos que esas actividades pueden ser? O cómo imaginamos que durante este año vamos a visibilizar el proyecto. Y ya por último, los compromisos profesionales que esta persona o el colectivo o la persona que se presenta tiene durante el año entre mayo de 2026 y mayo de 2027. Esto es porque lo que queremos garantizar es que se pueda formar parte del programa de acompañamiento. Entonces, para poder formar parte del programa de acompañamiento, así podemos generar un calendario en el que todos esos compromisos también sean tenidos en cuenta. Y luego, los proyectos invitados a participar en esta segunda fase de la convocatoria, si no son seleccionados para ser los proyectos elegidos, digamos, reciben una aportación económica de 600 euros para reconocer precisamente el trabajo que cuesta producir un dossier. Y aquí insisto otra vez, el cierre de la segunda fase tendrá lugar el 2 de febrero de 2026. Y luego, a lo largo del mes de febrero, se irá haciendo una selección y a mediados de marzo se dará a conocer la resolución de los 8 proyectos seleccionados. La selección final se realiza mediante un jurado externo. Ese jurado se hará público en el momento en el que se haga también pública la selección de los candidatos. Y en el mes de mayo será el primer encuentro de ese programa de mentoría, que coincidirá con el cierre del programa de mentoría que está ya en marcha este año. Y entonces también habrá oportunidad para conocer a los artistas seleccionados en la convocatoria anterior y así ir reforzando esa red o ese tejido, ¿no?, que estábamos hablando antes. Y entonces, importante en esa selección, no se va a admitir ninguna solicitud que no cumpla los requisitos, pero eso no podemos ser nosotras que digamos, oye, que se te ha olvidado este papel o no. En el momento en el que se haga el primer proceso de validación, aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos serán descartadas. Y luego, ¿qué es lo que se valora? Pues lo que os comentaba antes, pues la capacidad de la propuesta para responder y contribuir a los objetivos de la capacidad, sí, responder y contribuir a los objetivos de la convocatoria, la solidez, la voluntad de experimentación, la relevancia del proyecto, la afinidad con las líneas de trabajo de la Fundación, que el plan de trabajo sea viable, o sea, es decir, que haya una viabilidad técnica y una económica, que haya coherencia, que haya compromiso y responsabilidad y la capacidad para ensanchar la imaginación estética y política, porque estamos hablando de arte al fin y al cabo, ¿no? Estamos generando proyectos que son proyectos artísticos que apelan a esa imaginación. Y en esos 24, una cosa que añadimos este año con respecto al año anterior es que de los 24 proyectos que han pasado a la segunda fase, esos que van a ser validados por un jurado externo y que reciben la compensación económica, también se les ofrece, en el caso de que ellos lo desearan, la posibilidad de 2 sesiones de mentoría con el equipo de acompañamiento de la Fundación, de tal modo que se puede, bueno, pues generar 2 encuentros en los que se puede hablar del proyecto, ver hacia dónde puede encaminarse o un poco una conversación en torno a ello. Bueno, ¿y cómo participar? Es antes del 10 de noviembre a las 11 de la noche, o sea, a las 12 de la noche.
Y luego también en las propias bases hay un contacto que es el email de la fundación. Y yo lo que os quería decir es una diapositiva, es cuáles son los compromisos a los que se adquieren al aceptar la beca o al aceptar la ayuda. Es formar parte de ese programa de mentorías, que ese programa de mentorías supone una serie de acompañamientos individuales, que son acompañamientos online, y luego también, si os parece, dejo de compartir. Hay una serie de encuentros, que son 3 encuentros al año, en los que todos los artistas seleccionados se encuentran. El primero será en mayo de 2026, como os he comentado antes, el segundo es a mitad del proceso de acompañamiento y el tercer encuentro será en mayo de 2027, que también coincide con la tercera actividad pública y la presentación final del proceso de trabajo. También os comprometeríais a generar 3 actividades públicas, que esas actividades públicas son dos pueden ocurrir en vuestros lugares de residencia sin necesidad de, o sea, siendo parte del propio proceso de trabajo, y la última sí que sería la presentación final, que se haría en Madrid, en Infinito Delicias, aprovechando que la fundación tiene una sede. Entonces, bueno, en principio estas son las bases, estas son como las grandes líneas generales del proyecto, y si queréis, pues podemos abrir las preguntas. Yo también tengo un documento con las preguntas que se han ido generando, que le voy a abrir aquí, y si queréis las puedo ir recuperando o como prefiráis. Pues si quieres, Soledad, empezamos por esas preguntas que ha dejado la gente en el formulario Vale, y luego abrimos turno de preguntas, vais levantando la mano arriba en la aplicación de Zoom, tenéis para levantar la mano o podéis escribirlo directamente por el chat si queréis también, porque las vamos recopilando y las vamos contestando según vayan llegando, ¿vale? vale. Empieza tú si quieres. Pues empiezo yo, venga. Había alguna pregunta sobre los límites de edad, es un poco lo que os he comentado antes. Todo el mundo tiene que tener, o sea, todas las personas participantes, sean candidaturas individuales o colectivas, tienen que tener 18 años, y luego pues no hay edad para dejar de ser artista. Después también nos preguntaban sobre los lugares de residencia. Eh, en plataformas o sea, en colectivos que operaban, pues, por ejemplo, había un caso de un colectivo que había trabajado mayoritariamente en Chile, pero que ahora pasan parte del tiempo en España. Al menos una de las personas, la persona que sería como la representante del colectivo, tiene que tener nacionalidad o permiso de residencia en España el día de que se cierra la candidatura. Entonces, en principio esa es la limitación. Y si pena o no pena, yo creo que juzgan, o sea, el principal criterio de valoración, como os he comentado anteriormente, es la calidad del proyecto, su consistencia, su coherencia, su capacidad de movilizar la imaginación, el ser realizable. Entonces, yo creo que no pena tanto el estar en un lugar o en otro. No tienen que ser, también nos preguntaban si tenían que ser empresas de producción de espectáculos. No pueden ser, o sea, no pueden ser empresas, de hecho, tienen que ser personas físicas. Un colectivo de personas físicas es, es la opción, o una persona física. Había también preguntas sobre las diferencias entre la convocatoria del programa de ayudas y el programa de residencias, que yo creo que eso ya lo ha respondido Pepa. Eh, es decir, las residencias es un programa que además este año está comisariado. En un principio se lanza como un experimento, o sea, se lanza sí, como una primera aproximación a lo que puede significar ser un espacio de residencias con determinadas personas que van a ayudar a la fundación, o que nos van a ayudar a pensar el significado de la residencia. Entonces, este año no hay convocatoria, de momento no hay convocatoria abierta, y si eso ya se anunciará por los diferentes canales. Se pueden presentar a artistas emergentes, creo que le he contestado antes, pero por supuesto se pueden presentar artistas emergentes. Hay una persona que nos preguntaba que nos comentaba que era arte terapeuta y que si se podía presentar. Ya hemos dicho que la disciplina en la que se desarrolle la actividad o en los cruces de disciplinas nos interesan mucho. O sea, el criterio fundamental para pensar la idoneidad de una candidatura es que se trate de un proyecto artístico. Luego
proyectos de investigación literaria son elegibles, no es una beca específicamente dirigida a la literatura, pero si la literatura, perdón, es una forma de investigación que sostiene un proyecto artístico, pues ahí es un poco también la validación, o sea, el pensarlo desde ese lugar. Em, ¿El webinar queda grabado? Sí, queda grabado y podéis acceder a él a través de Acerca. Eso, Macu, coméntales cómo lo hacéis. Sí, el webinar lo estamos grabando. Os ha tenido que salir a todas el audio de que se estaba grabando. Y cuando ya finalice dentro de una semana aproximadamente, os enviaremos un email a todas las personas que os apuntasteis en el formulario por si lo queréis volver a ver, por si tenéis alguna duda que podáis revisar otra vez. Sobre todo la explicación de Soledad, que es lo que más os va a ayudar. Entonces, siguiendo con las preguntas, había una persona que nos preguntaba que iba a implicar a varias personas en el proyecto, tanto artistas como expertos en el ámbito de la ciencia, y que le gustaría reconocer económicamente su implicación. ¿Es mejor que sea un colectivo? Pues ahí eso es una cosa que hay que juzgar desde el propio proyecto. Es decir, el colectivo implica que el proyecto lo firma un colectivo. Si el proyecto lo firma una persona y hay colaboraciones, esas colaboraciones, cuando llegue la fase 2 y se define el presupuesto, se pueden alocar, o sea, se pueden asignar cantidades del presupuesto para cubrir esas colaboraciones. Y efectivamente, el proceso de investigación y co-creación es parte de los procesos que nos interesan. No hay necesidad de producir una obra de arte final. Sí que es cierto que esos procesos tienen que alimentar, o sea, esa co-creación o esa investigación alimentan un proceso artístico. En cuanto a los recorridos, nos importa más la capacidad de sostener, realizar y desarrollar el proyecto, ¿no? Que esa trayectoria o que esa experiencia justifique ese proyecto, que sea coherente. Y el puente entre países, pues siempre cuanto las redes sean más amplias, pues mucho mejor. No es un requisito para o no es un criterio de valoración que se haya marcado como tal. Y luego, hay algunas preguntas que son casos muy específicos que yo creo que no aplican en realidad. Es decir, las empresas como empresas o las organizaciones o cualquier asociación que tenga una entidad jurídica no se puede presentar, entonces se tienen que presentar los colectivos, o sea, se está dirigido a artistas y a colectivos artísticos. Aunque un espacio de residencias, una asociación favorezca la creación artística, al proyecto, a la convocatoria se tendrían que presentar artistas y colectivos de artistas. Eso es como las personas físicas. En los casos tan muy específicos, hay algunos que contestaremos a las preguntas vía email porque no podemos ir analizando caso por caso, porque no nos daría, o sea, no creo que sea el objetivo, pero y os compartimos, está abierto el email de arteporvenir@fundacioncaraso.org en el que podemos seguir respondiendo preguntas. A nivel fiscal es una beca. Es una beca que, por lo tanto, que también es una de las preguntas, a nivel fiscal, ¿cómo se cobraría y declararía? Las becas se cobran sin factura. Dicho esto, cómo cada uno lo declara, ahí aconsejamos que cada uno gestione con su persona de confianza o cómo lo haga, sea una decisión personal, porque las becas, bueno, pues tienen o sea, tienes toda su legislación alrededor y cada uno en función de la situación desde la que lo recibe, tiene unas circunstancias diferentes. Si quieres, Ahora sí. Soledad, como ya empezaríamos con las preguntas del Sí. chat y Pilar había levantado la mano, Pues mira, sí, así. por empezar a contestar también. Hola, Hola. buenos días. Mira, estamos aquí, Hola. Juliana y yo, tenemos un proyecto conjunto, incluso ubicado en el mismo espacio, y estábamos con la duda de si realmente ya somos colectivo o tiene que tener alguna, alguna cuestión legal, tipo que tengamos algún tipo de sociedad o así, o simplemente el demostrar que ya trabajamos conjuntamente se pueda entender que somos un colectivo.
De hecho, es la situación perfecta. O sea, es lo que os comentaba antes. No buscamos organizaciones con un estatus jurídico, lo que buscamos son colectivos de personas físicas, que en este caso es lo que seríais vosotras. Sois dos personas que trabajan juntas y que tenéis entiendo por lo que dices, una trayectoria. Entonces, bueno, pues con eso ya es suficiente. Vamos, de Y hecho, a eso es. nivel perdona, disculpa, y ella estaba con una duda con el tema de del dinero, ¿no? Para cobrar, se cobra, tenemos que firmar, ¿cómo es para el tema en caso de, sobre todo a nivel fiscal, es una beca que se da a nosotras individualmente o conjuntamente? Como colectivo, ¿no? Es una beca que se os da como colectivo y bueno, pero como sois personas físicas, pues cada una cobrará su parte, sí. Vale, Pero estas perfecto. cosas a nivel fiscal y a nivel legal, cada una luego Sí, sí, no es por sí. quitar responsabilidad, pero eso no es, Mm, yo no soy ni gestora, o sea, no somos ninguna gestoras ni abogadas, claro, digámoslo así, ¿no? sí, sí. Muchísimas gracias. A vosotras. Gracias, Pilar. Pues si quieres empezamos con las preguntas que han ido Vale. llegando al chat que te has dejado por ahí. Sí, había una pregunta que decía, en el caso de una creación teatral, ¿qué pasaría si se estrena la pieza en medio del proceso? Eh, pues en principio es que, o sea, es difícil valorar este tipo de preguntas cuando no son, o sea, cuando no tienes el proyecto, ¿no? El detalle del proyecto y tampoco o sea, tampoco es el momento de valorarlo porque eso es parte del jurado. Pero en principio sí que lo que tendemos es que sea a un proceso que se abre y que se desarrolla durante este año. Que la presentación entiendo, o sea, que se hace a mitad de camino, pues también que habría que ver las circunstancias. Es un poco lo que os comentaba Pepa, que muchas veces que el año pasado había pasado, que eran producciones, pues en este caso teatrales, que se habían hecho ya o que estaban ya producidas y que lo que buscaban era una forma de poder seguir girándolas, pues eso no es el objetivo, porque la idea es un poco o sea, poder generar un espacio de producción, pensamiento, investigación, reflexión, pero hay otros proyectos pues que igual para hacer la última fase de la producción y de la última fase de la investigación necesitan apoyo, pues en ese caso también. Así que sin tener conocimiento, pues eso es una cosa que hay que pensarla con las bases. Luego, en la línea de ciencia y arte, la temática es abierta, en todas las líneas la temática es abierta. Y como os ha dicho Pepa antes, no son líneas literales, hay que entenderlas o sea, como inspiración o elementos que resuenen, porque sí que es cierto que Arte por Venir es una línea de trabajo que la Fundación ha abierto para apoyar a artistas y que encuentren un espacio de posibilidad. Entonces, bueno, pues esas son las líneas en las que la Fundación ha trabajado tradicionalmente, son las temáticas que interesan, pero tiene que ser exclusivamente esas temáticas y no tienen que ser ilustraciones literales de las mismas. Y ¿hay que trabajar con alguna institución o con científicos? Pues depende también de las fases del proceso, yo diría, ¿no? O sea, como una de las cosas que se favorece o que se busca es la generación de redes y que esas redes sean redes fuertes, pero si es una intuición o estamos en una fase inicial del proyecto, también lo que se busca es apoyar las diferentes fases del proceso de trabajo. En una fase de intuición o en una fase inicial, pues esas redes no están tan consolidadas. Así que otra vez vuelvo a decir que lo que se valora es la coherencia, la capacidad de desarrollo, la capacidad de imaginación que tiene el proyecto artístico. Paso a la siguiente pregunta, que es de Amaya Díez y que dice, ¿de qué formas recomendarías acreditar la viabilidad de realizar el proyecto en el caso de que el postulante sea un artista que se encuentra en los comienzos de su carrera? Yo creo que o sea, en la segunda fase, una vez o sea, yo creo que también esta es una de las cosas que es realmente interesante y que es novedosa y yo creo que rompedora de esta convocatoria, es el hecho de la existencia de las dos fases. En esa primera fase, cuando ya se desarrollan o sea, cuando se seleccionan a las primeras 24 candidaturas,
creo que lo que tiene muchísimo peso es la idea, es el trasfondo que hay detrás del proyecto. Y eso es lo que se tiene que sostener en el proyecto. Es decir, que sea un proyecto que sea viable, que se puede sostener, que se puede hacer, que tiene capacidad, o sea, de coherencia tanto a nivel de metodología como de presupuesto y de calendario. Paso a la siguiente pregunta. Si es de Ofelia de Pablo. Si es un proyecto planteado en varias fases para crear un mapa global y se ha realizado ya una fase exitosamente con un grupo de trabajo, ¿puede ser la ayuda de Arte por Venir para crear la segunda fase con un enfoque de género? ¿Puntúa positivamente el éxito anterior como muestra de impacto? Eh, Como hemos dicho anteriormente y que yo creo que esto es muy importante del programa de ayudas, se busca ayudar a proyectos artísticos en diferentes fases, asumiendo que puede haber fases que son incipientes, fases que están en finalización o que ya están en fase de producción, pero hay un componente de experimentación o de no posibilidad de desarrollar esa parte de producción, y puede haber fases en las que se haya hecho una primera experimentación y se quiera generar un segundo momento. Dicho esto, también ha comentado Pepa, cuando es corto y copio o o sea, reproducir la misma estructura, pues ahí no sé si es esa idea de generar el espacio de posibilidad para ensanchar la imaginación o para pensar de otra manera. Pero claro, eso también, sin conocer exactamente el proyecto, es difícil de definir. Yo creo que el mensaje fundamental es la Fundación lo que busca apoyar con este programa de ayudas son diferentes fases del proceso de desarrollo de un proyecto artístico. Y con eso atendiendo pues desde la producción hasta la idea más incipiente o los procesos intermedios. Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta y que sea como un poco la guía que cuando pensemos si una propuesta aterriza o no aterriza en la convocatoria lo tengamos en mente. Ana López quería hacer una pregunta por aquí por audio, Ana. Sí, hola, buenas. Mira, a mí me surge una duda en relación cuando habláis de colectivo. Claro, un colectivo entiendo que se puede demostrar con una trayectoria, ¿no? De una serie de personas que hacen un trabajo de forma conjunta. Nuestra cuestión es que nuestro colectivo con el que estamos pensando presentar la convocatoria es un colectivo de personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual, ¿vale? Que todo el desarrollo de su trayectoria artística se hace al amparo de una asociación. Entonces, claro, se puede demostrar bajo el paraguas de la asociación esa trayectoria, aunque concurran a la convocatoria de forma independiente de la asociación este grupo de artistas, ¿no? Entonces, este planteamiento a priori, no sé si me estoy explicando y si sería posible, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, claro, es el tema de trabajar con personas con discapacidad, pero que tienen una trayectoria artística, que realmente llevan años haciendo exposiciones, vendiendo obra y demás, también requiere a la hora de hacer un trabajo como el que proponéis de seguimiento, acompañamiento, que por parte del equipo que haga ese acompañamiento pues se pueda trabajar con este perfil de artista y la pregunta es si esto es posible en esta convocatoria. Creo, muchas gracias por la pregunta y de hecho Nada. es un tema que yo creo que es muy interesante y que es muy pertinente. En cuanto a la trayectoria, que es como, creo que de hecho habías también escrito al correo electrónico, ¿no? O bueno, había un caso similar. En cuanto a la trayectoria, un currículum en el que, aunque sea al amparo de o sea, de la asociación, un currículum que explique lo que han hecho, o sea, las personas que forman parte del colectivo, eh, es suficiente, o sea, o sea, muchos artistas, o sea, es lo que presenta el resto o sea, es lo que se presenta normalmente a la convocatoria. Así que yo ahí no veo ningún problema. En cuanto al acompañamiento, pues la verdad es que supondría un reto. De hecho, una de las preguntas que también nos hicieron fue sobre la accesibilidad y la posibilidad de adaptar los formularios y las convocatorias
a otros tipos de capacidades. Es cierto que con el proceso en 2 fases, la primera fase se simplifica bastante y con ello intentamos poder dar cabida a más, o sea, a más gente, ¿no? Y hacerla cuanto más accesible mejor. Es cierto que todavía hay un salto que tenemos que hacer y que se está mirando las formas de hacerlo. Y en cuanto al acompañamiento, eso no sería una limitación porque desde la Fundación se pondrían los medios que hiciera falta. No sé si te he respondido. Sí, perfectamente, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿hay alguna otra más pregunta en voz? Y si no, sigo con las que están escritas. De momento no. Vale. No ha dicho nadie Pues más. Alf Mota pregunta si se pueden presentar asociaciones culturales en modalidad de colectivo de artistas. Hemos insistido mucho en las personalidades jurídicas, que son un colectivo de personas físicas. Entonces, en principio, se tendrían que presentar como personas físicas en colectivo. Luego, ¿es compatible con otras subvenciones? También lo pregunta Alf Mota. No sé si será el nombre, pero es el nombre que aparece en el identificador de Zoom. Y sí, es compatible con otras subvenciones. De hecho, entendemos que, o sea, que los proyectos artísticos muchas veces beben de muchas fuentes o se financian a través de muchas fuentes y no es incompatible con otra subvención. Luego, Carolina Lindberg nos dice que es artista visual y tiene programada una exposición individual en una institución española para 2027. Quisiera saber si la ayuda de Arte por Venir es compatible con terceros. Eso ya lo hemos contestado antes. Y sí, es compatible con terceros. Producción y deseo durante una residencia en infinito y si sería posible presentar el resultado en los... El proyecto, o sea, las residencias, como he comentado antes, ahora mismo están en una fase de pensarse a sí mismas y no son mediante convocatoria. Entonces, las residencias las separamos del programa de ayudas y en cuanto al programa de ayudas, el proyecto artístico que se va a presentar en la exposición en 2027, si el proyecto artístico resulta de interés del jurado y pasa el proceso de selección, no habría ningún problema. Luego, Arantxa La Buena nos pregunta si en el presupuesto se pueden incluir los gastos de gestión administrativa y los gastos de comunicación. Los gastos de gestión administrativa, bueno, hay unos gastos de honorarios y en el presupuesto cada uno tiene que, o cada una tiene que incluir los criterios o los aspectos que sean necesarios. Sí, no hay ninguna cláusula que diga que no. Los gastos de comunicación, en principio, también hay un acompañamiento por parte de la fundación, pero no hay ninguna cláusula que diga que no. Rachel, quería preguntar si la convocatoria contempla la posibilidad de desarrollar el proyecto en un espacio natural de titularidad privada, siempre que tenga una clara vocación pública y que se puedan realizar talleres abiertos y que la documentación y los resultados sean de acceso público. En mi caso, se trata de un lugar en la sierra que quiero convertir en espacio de arte, cuidado y participación colectiva. No hay ninguna indicación sobre dónde se tienen que desarrollar los proyectos. Lo que yo vuelvo a insistir en que hay que generar esos 3 momentos públicos. Uno pasa en Infinito Delicias en Madrid y los otros 2 pues pasan en el lugar donde cada proyecto necesite o donde se esté desarrollando los diferentes proyectos. No hay ninguna indicación al respecto. Y luego también Rachel nos preguntaba si es posible incluir en el presupuesto algunos gastos básicos de adecuación del espacio, como disponer de agua, energía o una zona de trabajo segura. Cuando estas mejoras son necesarias para poder realizar esas actividades abiertas al público. En este caso, claro, los gastos esos, o sea, ya entras en una adecuación de un espacio para generar una actividad. Lo que se está tratando se está tratando de promover es es un programa de ayudas a los procesos artísticos y que esos procesos artísticos generen una serie de actividades. Una intervención escultórica, pero yo la veo, o sea,
Entonces, dentro de esas actividades, no sé si tanto como la adecuación al, o sea, si un proyecto más de tipo arquitectónico entra en lo que es el proyecto, pero eso también es muy difícil de evaluarlo sin ver un proyecto delante. Yo sí que incido en que son proyectos artísticos, que la idea es que sean generar un espacio de posibilidad para pensar, para producir, para trabajar, más que una inversión en un edificio. Y luego, Raquel Winica, buenas tardes. ¿Es posible presentar un proyecto que además entiendo que forme parte de una investigación de doctorado en creación artística, pero que en sí mismo es un proyecto de creación independiente? Sí, o sea, como al final los proyectos artísticos no son lineales, ¿no? O sea, que es una de las maravillas del pensamiento artístico, que es divergente y que las ideas pululan y habitan diferentes espacios. Entonces, no hay ningún inconveniente, igual que no hay un inconveniente en que haya dos tipos de subvenciones o que financien dos asociaciones, o sea, a que haya diferentes fuentes de financiación. Y que un proyecto artístico muchas veces no termina y no acaba. Pues esa era la última pregunta que teníamos, Soledad. No sé si alguien más quiere participar, tiene alguna otra consulta. No obstante, he dejado en el chat un link a la página web donde tenemos la información de Arte por Venir, de todo el programa, tanto de la convocatoria de ayudas, que es lo que nos implica aquí hoy, como de las residencias. Y además también podéis ver proyectos que obtuvieron esa ayuda el año pasado, por si os sirve de inspiración, que siempre está muy bien. Y si no hay ninguna pregunta más, creo que podemos cerrar aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por venir, por participar y por el interés en el programa de ayudas. Y lo dicho, os ha dejado Mácula información. También hay un email de Arte por Venir en el que nos podéis seguir lanzando preguntas y dudas que os surjan cuando estén redactando. Y nada, espero que os hayamos aclarado cuestiones.